Muy buenas tardes, hermanos. Shabbat Shalom para todos y cada uno de ustedes que están siguiendo esta transmisión y a los que posteriormente puedan ver este video, esta enseñanza. Pues antes que nada les doy una disculpa por haber iniciado un poco retrasado. Tuvimos problemas ahí con la transmisión, pero esperemos que esto no vuelva a suceder y que podamos ya iniciar propiamente esta sesión vespertina para nuestra iglesia y que, bueno, la enseñanza del día de hoy pueda ser de mucha bendición para todos y cada uno de nosotros y para todos los que posteriormente también vean esta transmisión, hermanos. Pues antes que nada, pues gracias a ustedes que nos permiten dar este taller de apologética que se estuvo brindando en nuestra congregación y hoy vamos a ver un aspecto muy importante, hermanos. Es uno de los aspectos que al igual que el argumento teológico y el argumento cosmológico, pues nos dan elementos para poder empezar a interactuar con gente que de plano no tiene ningún conocimiento bíblico, no tiene ningún acercamiento con la escritura o incluso hay un total rechazo a la existencia de un Dios, de un ser divino, de un ser superior. Y en ese sentido, para iniciar, vamos a hacer una pequeña oración, hermanos, para poner esta sesión, esta, esta enseñanza en manos del Todopoderoso, en manos de Dios, en manos de Elohim, en manos de nuestro Padre, para que sea Él el que nos guíe a través de su Espíritu Santo, que sea el que tome control de esta sesión, que tome control de lo que su servidor va a impartir, para que sea Él el que nos instruya, que sea Él el que nos abra el entendimiento a nosotros y a todos y cada uno de ustedes, hermanos, que nos abra el entendimiento, que podamos bajar esto no solo a nuestro corazón, sino también a nuestra mente, que como ya bien se ha comentado en este taller, tenemos que amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, pero también con toda nuestra mente. Y ese es un mandato de nuestro amado Mesías, de Yeshua, de Jesús, del Cristo. Es un mandato que Él nos da y que sin duda tenemos que involucrarnos en esto para poder defender, conocer nuestra fe y poderla compartir con otros. Damos gracias al Espíritu Santo en el nombre de Jesús, de Yeshua. Amén. Bueno, hermanos, pues una vez que hemos dado esta pequeña oración para que sea el Espíritu Santo el que tome control de lo que yo imparte y comparta con ustedes el día de hoy, pues seguramente ya tienen ahí en su monitor, en su pantalla, pues la primera lámina. Hemos estado hablando de este pequeño taller de apologética que hemos dado pues con la anuencia, con el consentimiento y con la bendición de nuestro liderazgo, a efecto de que nuestra congregación cuente con estos elementos, hermanos, que conociendo los tiempos que estamos viviendo, es muy importante que como creyentes podamos tener este discernimiento y este ejercicio intelectual de nuestra fe, pero sobre todo, hermanos, que contamos ya con muchos elementos, sobre todo en el ámbito de la filosofía, que ha dado lugar a muchos argumentos que son racionales, toda vez que cuentan con premisas ciertas, verdaderas, lógicas válidas, que permiten considerar a la luz de la razón, de nuestro intelecto, que lo que creemos es verdad. Entonces, como les había comentado, en esta sesión vamos a ver el último argumento, no es porque no haya más hermanos, más bien, sino hay más argumentos. Pero estos tres son fundamentales y son los que más sólidos que podemos encontrar para poder empezar pues a defender nuestra fe y a interactuar con las personas, con el amigo, con el familiar, que a veces niegan la existencia de un ser divino, que niegan la existencia de un ser superior, y por lo tanto el argumento cosmológico, el argumento teleológico
Y el día de hoy el argumento moral o argumento axiológico va a ser el tema que toquemos y sobre el cual estaremos conversando el día de hoy. Bueno, vamos, como se ha hecho también en los anteriores casos, vamos a tratar de definir qué es el argumento moral o el argumento axiológico. Entonces vamos a entrar en materia, hermanos, y pues lo primero es tratar de definir esta palabra axiología, que también suena un poco extraña, no es común a conocerlo en nuestros conceptos cotidianos, en nuestra vida diaria. Y entonces, ¿qué es la axiología? Entonces aquí les pongo ya el concepto, hermanos. La axiología viene del griego valioso y de tratado. Eso quiere decir que es una parte de la filosofía de los valores o filosofía axiológica, que es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores y juicios valorativos o morales. La palabra axiología viene también del francés axiologie y está del griego, que significa digno con valor, y la otra palabra que también aparece ahí en el griego, que su significado es tratado o estudio, por lo que la axiología pues significa el estudio sobre los valores o la teoría de los valores o de lo que se considera valioso, y fundamentalmente también de los valores o normas morales. Entonces, eso es de manera concreta, el concepto de axiología. Entonces, es una rama de la filosofía que estudia precisamente la naturaleza, los valores y los juicios que hacemos respecto de la moral, de lo que está bien, de lo que está mal. Entonces, eso es la axiología. Entonces, cuando hablamos del concepto moral o del concepto axiológico, estamos hablando de dos sinónimos relativos a la moral y a los valores con respecto a la palabra axiología. Espero haya quedado claro, creo que no requiere mayor explicación. ¿Qué vamos a tocar entonces? Este argumento sobre qué versa. Este argumento versa precisamente sobre la cuestión de la ética y la moral. Muchas veces pensamos que estas cuestiones son subjetivas, hermanos, que son cuestiones que no merecen mayor crédito. Sin embargo, como lo vamos a ir viendo a lo largo de esta pequeña sesión, nos vamos a dar cuenta que la ética y la moral son quizá uno de los argumentos también más importantes para poder demostrar la existencia de un Dios. Vamos a ver entonces que la ética y la moral, como lo sabemos, y yo creo que a veces no reflexionamos mucho a veces acerca de estos temas, y bueno, pues nos damos cuenta, como lo muestro en la lámina, que casi todos los problemas a los que nos enfrentamos como seres humanos siempre van a tener un componente ético o moral. Es decir, cómo pensamos, cómo actuamos y cómo decidimos llevar a cabo nuestra vida siempre tiene un aspecto ético o moral. Y esto tan solo aquí pongo algunos puntos en lo académico, en lo personal, en lo social, en lo religioso, en lo familiar. Siempre en cualquier acción que ejercemos en nuestra vida, hermanos, siempre tiene un componente ético o moral. Y muchas veces generan problemas. Tan es así que, hermanos, por eso hay guerras, por eso hay conflictos, por eso hay violencia, por eso hay robos, por eso vemos las cortes de justicia llenas de conflictos, de problemas, porque todo surge a partir de que alguien actuó o no actuó de una manera ética o moral, y que esa acción que ejerció llevó a causar un daño a un tercero. Entonces, quiero que nos quede claro, hermanos, y si lo reflexionamos, nos daremos cuenta que cada acción, cada pensamiento que tenemos, tiene alguno de estos componentes, la ética y la moral. Y ahorita vamos a ver de qué trata la ética y la moral, para también poder distinguir estos dos conceptos. Pero como les muestro en la lámina, siempre vamos a tener un componente en lo académico. Cuando alguien copiaba en un examen, hermanos, que es de lo más, quizá digamos, de lo más común, que alguien copia, que alguien pasa la tarea, que alguien pues hace trampa en el examen. Entonces, ahí hay un componente ético y moral. En lo personal también, en nuestras relaciones personales, hermanos. Si alguien no me saluda, si alguien me ve mal o si alguien se refiere a mí de una manera que no es correcta conforme a mi persona, por ejemplo, o a la de cualquier otra persona, pues eso puede generar conflicto, porque alguien califica que como me trataron o lo que me dijeron no fue correcto. Es decir, distinguimos entre el bien y el mal, y eso implica la moralidad o la ética.
Entonces, y en lo social es lo mismo, hermanos. Cuando nos involucramos en una congregación, en tan solo también en el ámbito secular, en un equipo de fútbol, en nuestra oficina, en el trabajo, donde quiera que nos desenvolvemos, también tenemos acciones tanto de nosotros como de otras personas en esos sitios que siempre van a tener un componente ético o moral respecto de lo que ellos hacen o de lo que nos hacen a nosotros. No se diga en lo religioso, evidentemente nosotros como buscadores de la verdad en el Eterno, en el Dios Todopoderoso, en el Dios de Israel, pues también, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando de escudriñar su palabra, de escudriñar su escritura y de buscar en ella lo que es correcto, lo que es agradable al Señor. Por lo tanto, si estamos buscando eso también en este ámbito religioso o de fe, pues es lógico que estamos también aplicando conceptos éticos o morales en nuestras relaciones con nuestros hermanos y sobre todo en nuestra relación con el Dios de Israel, en el Dios que nosotros también hemos creído. Y en lo familiar, pues también en lo familiar, hermanos, también tenemos que reconocer que en la vida diaria, en lo familiar, también tenemos acciones, conductas que tienen un componente ético y moral y que de alguna u otra forma, pues van a impactar en nuestras relaciones familiares. Entonces, vamos ahora en la siguiente lámina a tratar de dar los conceptos para poder conocer y distinguir entre lo que es la moral y la ética. Vamos primero a dar un concepto. Hay muchos conceptos, hermanos, pero regularmente tomé este concepto porque parte de un punto de vista filosófico y el argumento que estamos el día de hoy conociendo, que es el argumento moral o axiológico, es un argumento que fue elaborado desde el ámbito de la filosofía. Y entonces voy a tomar ese concepto porque es el más adecuado al estudio que estamos realizando el día de hoy. Entonces, la moral. ¿Qué es la moral? Bueno, ahí como lo pueden observar, dice que la definición de moral se puede abarcar desde diversas perspectivas, ya que su ámbito abarca desde el sentido, pasando por la filosofía hasta una postura más religiosa. En términos amplios, desde el punto de vista filosófico, se trata de aquel conjunto de creencias y valores que dictan normas y costumbres que guían el actuar de las personas hacia el bien, ya que se trata del conjunto de creencias que permiten distinguir entre el bien y el mal al realizar un determinado acto. Perdón, hermanos. En ese sentido, lo que nos dice este concepto filosófico es que vamos a tratar de ejercer actos o conductas que nos lleven a hacer el bien. Y nosotros como creyentes es lo que buscamos, es lo que pretendemos alcanzar, ser agradables al Señor con nuestras conductas, pero no solo con nuestras conductas, el Padre nos demanda ir más allá de nuestras conductas, sino ir también a nuestros pensamientos. Desde nuestros pensamientos, el Eterno nos demanda que tengamos pensamientos justos, que tengamos pensamientos morales, que tengamos pensamientos adecuados a su Torah, a su enseñanza. Y entonces, desde el punto de vista filosófico, ellos consideran que estas creencias y valores, normas y costumbres van a guiar a la persona a que ésta pueda ejercer el bien. Entonces, esto es lo que podemos definir como moral desde un punto de vista filosófico que va a ser el sustento de nuestro concepto de moralidad para nuestro argumento axiológico. Ahora, ¿qué es la ética? Este es el otro concepto. Ya vimos qué es la moral. ¿Qué es la ética? La ética como ciencia es el conocimiento científico porque es racional, juzga el bien y el mal, pero explicando las razones de tales juicios. La ética en cuanto a ciencia tiene un carácter eminentemente racional, es decir, la ética busca que hagamos juicios correctos sobre el bien y el mal. Y los siguientes pasos del método de la ética se mencionan ahí, son 4. La observación, la percepción axiológica es la percepción de valores, es decir, aquí voy a hacer el análisis junto con la evaluación para ver si esto es bueno o esto es malo, si lo que estoy haciendo es incorrecto o es correcto. Y eso me va a llevar a una conclusión. Entonces, eso es la moral y eso es la ética. Ahora, ¿cómo los diferenciamos? ¿Cuál es la diferencia entre la ética y la moral? Aquí vamos a ver otros dos conceptos de ética y moral para tratar de distinguir de qué se trata uno y otro. Entonces, la ética es el intento de llevar esas normas de conducta y esos principios de comportamiento a una aceptación consciente basada en el ejercicio de nuestra razón.
pero la ética, como se darán cuenta en este concepto, la ética es un aspecto más interior, es un aspecto más consciente, pero de cada individuo. Y la moral es un aspecto más general, como lo pueden ver en el siguiente párrafo referente a la moral, dice que es un conjunto de principios de conducta, es decir, aquí ya hay una acción que se manifiesta en el mundo exterior. En la ética es interior, estamos evaluando, estamos haciendo un ejercicio consciente respecto del bien y del mal, de lo correcto y lo incorrecto. Pero en la moral es el conjunto de principios de conductas que hemos adquirido por asimilación de las costumbres, valores de nuestro ambiente. Ejemplos, esto lo adquirimos a través de la familia, la escuela, la iglesia, y aquellos que nos son impuestos en esos ambientes con base en la autoridad. Es decir, muchas veces estos conceptos, estos valores, pues los adquirimos a través de los padres, en este caso ahí se menciona sacerdotes, maestros, es decir, personas de cierta autoridad, quienes nos van a influenciar desde pequeños para entonces ir armando nuestro concepto de moralidad, pero también nuestro concepto de ética de nuestros actos. Pero les reitero, el punto medular para distinguir entre ética y moral es que la ética es un aspecto que se da en el interior, en la conciencia. Se podría decir, es más interno. Y la moral se refiere ya a esos actos, a esas conductas que se dan y se manifiestan en el exterior. Y, es, y esa es la diferencia entre la ética y la moral. Por eso nos vamos a abocar hacia la moral. ¿Por qué? Porque la moral ya es la ejecución de esos pensamientos, de esas evaluaciones que van a dar lugar a una acción que puede dar, dar pie a que se cometa un acto de bien o un acto de mal. Y eso es ya la moralidad. La moralidad ya es la conducta en sí, la conducta que se va a manifestar en el mundo real. Entonces, eso es lo que podemos. Aquí tenemos una lámina, que es una lámina que es un poco más gráfica respecto a lo que les estoy comentando en este momento. La ética es una ejecución reiterada de actas, pero esto se parte o se evalúa desde nuestra conciencia. Por eso es que ahí se genera un carácter moral, ahí se genera, pero es a través de una ética, es decir, de analizar de una manera consciente, individual, y a través del pensamiento y del razonamiento vamos generando este carácter. Pero la moral ya es la ejecución, yo ya tengo esos valores, esos ideales y los ejerzo a través de normas de conducta, son normas de conducta, es decir, que ya se manifiestan en el exterior frente a terceras personas. Entonces yo creo que esta lámina es muy ilustrativa para que podamos entender lo que es ética, lo que es moral y cuál es la diferencia entre una y otra. Creo que esta lámina es muy ilustrativa, hermanos. Pero ahora pasemos, ahora sí, a ver el aspecto ya moral, el aspecto de los valores y deberes morales. Lo primero es cómo los probamos, hermanos, que es quizá una de las primeras objeciones que nos hacen los ateos, los agnósticos y aquellos que tratan de meditar este argumento. Entonces, ¿cómo los probamos? Afortunadamente, como se darán cuenta en la lámina y como lo establecí ahí, hay muchas creencias que podemos creer racionalmente, aunque no las demostremos, hermanos. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Hay más, pero quiero dar estos que son muy evidentes. Que el mundo existe. Ese es una creencia que es evidente, no necesitas probarla. Que eres un ser humano, tampoco necesitas de ejercer ningún acto de prueba. Simplemente por verte, cumples con ciertas características que son racionalmente lógicas y evidentes de que tú eres un ser humano. Los pensamientos, también muchos tenemos ideas, pensamientos, y eso no los podemos probar, pero sabemos que existen, porque esos pensamientos e ideas van a generar una consecuencia en el mundo exterior, van a generar un acto, una conducta, sea buena o mala, correcta o incorrecta. Pero entonces los pensamientos existen y evidentemente ahí podemos contestar a este tipo de objeciones, bueno, tú cuando has visto, no puedes creer en lo que no ves o en lo que no puedes demostrar o comprobar, pues tú no puedes creer en los pensamientos, no podríamos creer en las ideas. ¿Por qué? Porque no los podemos probar, pero racionalmente es demostrable a la luz de las leyes de la lógica que tenemos pensamientos, que tenemos ideas. También el mundo no fue creado hace 5 minutos, pues eso es algo evidente también, no necesitamos probarlo, es racionalmente evidente. Igualmente sucede con la lógica y las matemáticas.
La lógica y las matemáticas no las podemos probar, son conceptos abstractos. Como tal, las matemáticas no podemos decir aquí está el 5, aquí está el 6, aquí está la raíz cuadrada, mira, no, eso es abstracto, no lo podemos demostrar. Lo mismo sucede con las leyes de la lógica, las leyes del pensamiento correcto. Tampoco podemos demostrar lo que existen, sin embargo, los utilizamos en nuestro pensamiento cotidiano. Y fundamentalmente, tratándose de la apologética, hacemos un énfasis en el estudio y en el análisis de estas reglas de la lógica, los principios de la lógica, por eso se llaman principios, porque son los principios evidentes que construyen todo el pensamiento humano. Lamentablemente muchas veces lo que sucede en el común, en nuestro ambiente, es que somos, como ya lo he comentado, pues que somos bombardeados por ideas, por afirmaciones que muchas veces no reflexionamos y que creemos que son ciertas, las adoptamos, que son esas ideas preconcebidas, falsos conceptos que a veces a lo largo de la vida los tenemos y nunca reflexionamos acerca de que si son verdaderos, si son racionales y sobre todo si cumplen con las reglas de la lógica para entonces conocer que nuestro pensamiento es correcto. Recuerde que también el Padre nos demanda razonar, el Padre nos demanda discernir. Cuando Jesús les dice que deben escudriñar la escritura, porque en ella encuentran la vida eterna y que esa escritura da testimonio de Yeshua, de Jesús, él al utilizar la palabra escudriñar, que es la que observamos en nuestras Biblias, él lo que está diciendo es que debes de, perdón, me distraje un poco con esta llamada, debes de hacer un razonamiento, un estudio, una investigación. Es decir, la palabra escudriñar no solo es que leamos superficialmente, escudriñar la escritura implica que hagamos un examen más minucioso, más profundo de las verdades que se nos revelan en la escritura. Y para eso necesitamos utilizar esta palabra de escudriñar nos lleva a eso, a reflexionar, a analizar, discernir, todo eso implica una actividad intelectual. Entonces, como podrán darse cuenta, hermanos, con estos ejemplos, los valores y deberes morales no debemos probarlos, no estamos obligados a probarlos, porque son verdades evidentes que lo vamos a ver y lo vamos a comprobar a lo largo de esta sesión. Entonces, pero ahí tenemos algunos ejemplos, ahí al que nos objete que la moralidad no existe, que la moralidad no la podemos comprobar, no la podemos verificar, bueno, pues hay que decirle que desde el punto de vista racional podemos creer muchas cosas que no es necesario que comprobemos porque son lógicas, son evidentes al razonamiento humano, a nuestro intelecto, y no es necesario que lo comprobemos. Entonces, vamos a ver en qué consiste este argumento moral. Como lo vimos con los otros dos argumentos que tuve la oportunidad de compartirles, el argumento moral también se va a constituir de dos premisas que nos van a llevar a una conclusión. Y hay varios argumentos morales, sin embargo, el que más se emplea en el ámbito filosófico, porque además por su eficacia, sencillez y porque es autoevidente, esta es la versión que más se utiliza. Entonces, vamos a ver y analizar si las premisas son ciertas, si las premisas son racionales y si por lo tanto la conclusión es cierta. La afirmación es que si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. Esa es la premisa. Si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. La segunda premisa dice, los valores y deberes morales objetivos existen. La conclusión sería, por lo tanto, Dios existe. Si estas dos premisas son verdaderas, son ciertas, por lo tanto, la conclusión también lo es. Ahora vamos a analizar este argumento moral para ver si este es lo suficientemente sólido para que podamos considerarlo para poder argumentar acerca de la creencia de la existencia de un ser superior. Primero vamos a dar qué características tiene este argumento. Bueno, este es un argumento hermético, sigue las reglas de la lógica, la conclusión se deduce de sus premisas y la negación de sus premisas es menos plausible que su verdad. Para que nuestro opositor, hermano, es muy importante, para que el opositor demuestre tener éxito en su reputación, perdón, ahí es refutación, hubo un error ahí en la lámina, disculpen, es refutación, para que el opositor demuestre tener éxito en su refutación, debe mostrar por lo menos
que una de las premisas es efectivamente falsa. Como ya lo hemos venido comentando, si una de las premisas no es cierta, es falsa, no es lógica o no corresponde con la realidad, el argumento se cae, no es cierto y por lo tanto no es un argumento verdadero. También es un argumento deductivo, porque a diferencia de los otros dos donde tenemos evidencia científica, tanto en el argumento cosmológico como en el argumento teleológico o argumento del diseño, les ofrecí algunos, muy pocos ejemplos, sin embargo, como les comenté en las sesiones correspondientes, tenemos muchos ejemplos científicos para demostrar el principio del universo, así como el diseño con una finalidad o con un propósito de este universo. Y en el caso del argumento, de este es un argumento deductivo, porque no va a tener una demostración, como lo vimos en los ejemplos que les di respecto a los pensamientos, a la existencia del mundo, a que somos seres humanos, son ideas, son conceptos tan claros y evidentes que a la luz de la razón no debemos demostrarlos. Lo mismo sucede con el argumento moral o axiológico. Parte de premisas que de una manera deductiva, si son ciertas y lógicas, nos van a llevar a una conclusión que también lo es, que va a ser también cierta. Y en teoría, los no teístas, los agnósticos, los ateos o aquellos que afirman que la moralidad no existe, que Dios no existe, pues afirman que no existe la moral objetiva. Pero en la práctica lo niegan, hermanos, pues asumen el derecho de condenar los malos actos. Sí, esto es muy claro y doy un ejemplo. Cuando un ateo, un agnóstico o aquel que no cree en la existencia de un Dios y de una moralidad que pueda venir de un ser divino, pues siempre dicen que la moral no existe o que la moral es relativa o que la moralidad es personal, es individual. Bueno, pues cuando son objetos de un robo, por ejemplo, pues ¿qué demandan ellos? Inmediatamente demandan justicia, porque saben que ese acto estuvo mal. Pero ¿cómo saben que ese acto estuvo mal? ¿Dónde dicen aquí está mi moralidad, que es distinta a la moralidad del que me está robando? Él si dijera que la moralidad es una cuestión de personas, de opiniones, y que no es objetiva, pues entonces el ratero está ejerciendo un acto que en su moralidad es correcto, no es inadecuado. Por lo tanto, ¿por qué califica ese acto de esa tercera persona que lo está agrediendo a través de un robo? ¿Por qué dice que ese acto es malo? Es decir, niegan la moralidad, pero cuando son víctimas de un acto malo, incorrecto, inmediatamente demandan justicia porque reconocen de una manera pues personal y real que entonces sí hay un bien y sí hay un mal. Y entonces demandan justicia. Y lo vemos en muchas marchas que toman pues distintas banderas, distintos conceptos o ideas, que siempre que vemos la gente, cuando vemos marchas, conflictos multitudinarios, pues que vemos que demandan regularmente, demandan justicia, porque demandan que algo les afectó, que un evento o hecho ejecutado por otras personas afectan sus derechos, afectan su moral, afectan lo que ellos consideran que es correcto, que es bueno. Entonces, en teoría, los no teístas pues niegan la moralidad, pero cuando se ven afectados en su persona, inmediatamente asumen su derecho para demandar justicia, porque ese acto fue ilegal, porque ese acto fue injusto, porque ese acto no fue correcto. Entonces, hermanos, como podrán vislumbrar, nos empezamos a dar cuenta que la moralidad no es tan subjetiva como nos lo quieren hacer creer o como nos lo han hecho creer a lo largo de nuestra vida. Entonces, es muy importante que reconozcamos esto. Cuando alguien sufre, y siendo ateo incluso, un daño en su persona por la conducta de un tercero, regularmente, ¿qué va a hacer? Demandar justicia. Ahora, vamos a ver de una manera muy clara cuál es la diferencia entre la moral objetiva y la moral subjetiva para que quede más claro. Los valores y deberes, aquí el primer concepto, perdón hermanos, les comento, el primer concepto que pongo en la lámina es el de la moral objetiva y el siguiente concepto es el de la moral subjetiva. Entonces vamos a ver el concepto que desde el punto de vista de la apologética y de la filosofía nos dan acerca de lo que es esta moral objetiva. Entonces nos dice la moral objetiva, los valores y deberes son objetivamente reales, es decir, existen independientemente de las opiniones y creencias que otros tengan sobre ellos. Algo estará mal incluso si todos creyeran que está bien.
y algo estará bien, incluso si todos creyeran que está mal. Ese es el concepto de moral objetiva. No importa lo que yo piense, lo que yo crea, lo que yo sienta, eso estará bien o estará mal, incluso si la mayoría u otras personas pensaran de una manera distinta. Ahora vamos al concepto de moral objetiva, perdón, subjetiva. Y para la moral subjetiva se advierte que son los valores y deberes, y esos valores y deberes dependen y están influenciados por las ideas, preferencias o los sentimientos personales de cada persona. Esa es la premisa de ellos, esa es la idea acerca de esta moral subjetiva. Es decir, depende de las personas, de lo que sientan, de lo que crean, ellos van a generar ahí su propia moral, su moral subjetiva. ¿Por qué es subjetiva? Porque depende del sujeto. La moral objetiva no depende del sujeto, de la persona, sino que depende de valores y deberes que son objetivamente reales. Es decir, que la moralidad no depende de lo que sienta, de lo que piense o de lo que crea. Entonces, este aspecto es importante. Creo que ya estamos desmenuzando bien cómo vamos a entender este argumento axiológico o de moral. Ahora vamos al problema de la moral subjetiva, porque el problema con la moral subjetiva es lo que yo les venía ya comentando a partir de este ejemplo del ateo agnóstico que sufre un robo en su persona y que lo que hace es inmediatamente decir, eso está mal, me están robando, eso es malo, eso es incorrecto, está demandando moralidad, está demandando ahí un juicio está demandando, un juicio para determinar que para él eso está mal, que eso fue incorrecto. Y entonces vamos a ver cuál es la problemática de la moral subjetiva, que muchas veces no reflexionamos o no vislumbramos porque estamos tan asediados en un mundo de esta pues verdad tan relativa, de que pues no hay absolutos, de que la verdad también es relativa y entonces nos compramos estas ideas, estos conceptos, pero este estudio, bueno, este pequeño estudio nos va a ayudar a entender un poco más que la moral sí es objetiva, que la moralidad es real y que la moralidad apunta a un Dios, que la moralidad apunta a un ser superior. Y aquí tenemos el problema, aquí está el planteamiento. Si no existiera la moral objetiva, sino que la moral fuese subjetiva, los nazis tendrían todo el derecho, apegándose a sus criterios morales, de haber realizado su tan horrendo holocausto. Pues se pregunta, ¿quién puede decirle a otro que es bueno para él si la moral no es objetiva? ¿Quién le puede decir eso está bien o está mal? Y lo que a usted le puede parecer malo, a otro no, según la moral subjetiva. Y si los nazis vieron bien su acto, no hay nadie que los pueda juzgar moralmente, pues en base a qué juicio moral lo harían. La única forma de hacerlo es aceptando los valores y deberes morales objetivos, los cuales no inventamos, sino que descubrimos que existen. Eso es un aspecto importante, hermanos. Nosotros no creamos los valores y deberes morales. No hay ninguna evidencia histórica, por lo menos no, al día de hoy nadie lo ha podido acreditar, perdón, en los debates que se tienen acerca del argumento moral. Nadie ha podido demostrar que los valores y deberes morales la cultura o el hombre los creó. No existe evidencia de eso. Lo que estamos viendo más bien es que los valores y deberes objetivos morales los descubrimos, no son a veces inherentes a nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque el Padre Eterno es el que los ha puesto. Hay un Dios, un ser superior, un ser divino que es el que ha puesto esa moralidad. Pero vamos a ver si esto es cierto. Pero este es un problema. Si hablamos de los nazis, por dar un ejemplo pues muy extremo, que todos conocemos la historia del Holocausto, del sufrimiento del pueblo judío a manos de estas ideas de los nazis, de los alemanes, acerca de las razas superiores y de la resolución final que buscaba el exterminio, en este caso, del pueblo judío. Entonces, todos, al ver ese acto, cualquiera lo reprueba, hasta un ateo reprueba ese acto. No creo que haya un ateo que esté divulgando a los cuatro vientos que el holocausto fue correcto, que el holocausto fue bueno, pero entonces se estarían contradiciendo
en su teoría de que la moral es subjetiva. Ahí estarían reconociendo una moral objetiva, es decir, una moral que no depende de ellos, sino que al ver el acto, la conducta en este caso del holocausto, a manos de los nazis que sufre el pueblo judío, todos, todos demandan juicio, todos demandan justicia, obviamente empezando por el mismo propio pueblo judío, pero las naciones, la historia es muy clara y ahí están los juicios de Nuremberg, ahí están los juicios a los que fueron sometidos todos y cada uno de los líderes militares y estrategas de toda esta idea de las razas y del Partido Nacional Socialista, el partido nazi. Fueron juzgados, hermanos, y todos fueron condenados, y jamás hubo alguien, o incluso si lo hubo alguien que dijera, bueno, es que para mí eso estuvo bien. ¿Cuál es tu moral? La moral es subjetiva. Lo que yo hice estuvo bien, no estuvo mal, no fue incorrecto. Pero eso, estamos de acuerdo, hermanos, que ese argumento de una moral subjetiva no los iba a librar. ¿Por qué? Porque todos los que lo estaban enjuiciando y todos los que estuvieron en esos juicios, sin lugar a dudas, sabían que eso era incorrecto, que eso no estaba bien, que era un acto malo. Entonces, hermanos, nos podemos dar cuenta que sí hay una moralidad objetiva y que más bien estos valores y deberes objetivos los estamos reconociendo, los estamos descubriendo y los aplicamos a nuestra vida diaria. Entonces, ese es el problema de la moral subjetiva. Si tú sufres un daño, eres ateo, eres agnóstico, no crees que la moralidad es real, la moralidad es lo que cada quien piensa y la moral, tú tienes una moral, yo tengo una moral, aquel tiene otra moral, pues si eso fuera cierto, ¿por qué tenemos gente demandando pensiones alimenticias? ¿Por qué tenemos gente demandando en juicio que le reintegren un bien? ¿Por qué tenemos gente demandando X o Y en los juicios? O cuando te chocan tu auto, ¿qué haces? Pues quieres demandar que se te resarce el daño porque no fue correcto que se te dañara tu patrimonio. Entonces, el problema con la moral subjetiva es que cuando realmente ellos resienten un daño, aun cuando afirmen que la moral es subjetiva, va a aparecer el valor o el deber moral objetivo a través del cual demandan justicia, resarcimiento de un daño, la reintegración de un bien, de una propiedad, etcétera. Entonces, hermanos, este es un grave problema para la moral subjetiva y es un grave problema no para los creyentes, hermanos. Es una carga de prueba para los ateos y para los agnósticos. Cuando empiezas tú a involucrarlos en este tipo de reflexión y de análisis de la moral subjetiva, ellos se van a dar cuenta automáticamente, por eso es que se dice que es un argumento autoevidente, porque es evidente que ellos tienen que reconocer la existencia de estos valores y deberes morales objetivos, porque si no, no hay escapatoria. No hay escapatoria, no pueden ellos asumir esta idea. Creo que este es un ejemplo muy claro de la problemática que tiene la moral subjetiva. Por lo tanto, asumimos como creyentes en el Dios Todopoderoso que la moral es objetiva. Y por eso nosotros buscamos, en nuestro caso como creyentes, buscamos la dirección del Eterno, buscamos su palabra para poder distinguir entre el bien y el mal. ¿Qué sucedió en el monte Sinaí? ¿Qué sucedió en el monte Sinaí? Pues que incluso Dios le dice, elige entre el bien y el mal. Y les dice, elige el bien, les dice el Padre. ¿Por qué? Porque ya hay una cuestión muy clara de lo que es bien y de lo que es mal. Entonces, para nosotros creo no debe haber la menor duda de que la moralidad es objetiva. Vamos a continuar. Y vamos a ver ahora algunas afirmaciones ateas sobre la moral, que son refutadas autoevidentemente, se refutan por sí solas, a la luz de lo que hemos podido examinar en esta pequeña sesión. Aquí tenemos dos afirmaciones de los que son considerados los ateos más importantes. Uno de ellos es Richard Dawkins, y dice él, la vida no tiene ningún propósito más alto que para perpetuar la supervivencia del ADN. Y esto se publicó en Función de Utilidad de Dios en la Revista Científica Americana en el mes de noviembre. Ahí está la fuente. Y luego tenemos la declaración también de Jean Paul Sartre, él es el padre del existencialismo filosófico. Pero ¿qué dice Jean Paul Sartre al respecto de la moralidad subjetiva?
si es que esto es cierto. Él dice, resumió el ateísmo en una conferencia que dio en 1946, titulada El existencialismo es humanismo. Y Sartre dijo textualmente, todo es en efecto si todo es en efecto permitido, si Dios no existe. Todo es en efecto permitido, si Dios no existe. Todo es permitido. Si Dios no existe, aquí Sartre, que es el padre del existencialismo filosófico, reconoce que si todo es permitido, Dios no existe. Pero él sabe que no todo es permitido porque hay juicios de moral que demanda la gente porque los valores morales objetivos sí son reales. Y por lo tanto eso nos apunta a la existencia de un Dios. Sartre se dio cuenta. Otro de los que se dio cuenta de esta situación fue Bertrand Russell, que también ya lo comenté en alguna sesión en nuestra congregación, de Bertrand Russell, que decía que nosotros debemos construir nuestra vida, ahora sí que nuestro destino, a partir de la más alta desesperación, porque no hay propósito, no hay sentido para nada. Se dan cuenta, es decir, los ateos se han dado cuenta de que sostener la moralidad subjetiva no es posible. No la puedes vivir. Los ateos no pueden vivir eso. Les aseguro que si Richard Dawkins sufre un asalto, sufre un robo, lo primero que va a hacer es demandar justicia porque el acto que sufrió fue malo. Pero ahí tendríamos que decirle, oye, pues eres incoherente con tu pensamiento de moralidad subjetiva, porque para ti está mal, pero para él no estuvo mal, es un moral, déjalo. Así como tú afirmas que hay una moral subjetiva, no puedes demandarle a él una conducta que tú consideras que es buena o mala a partir de tu subjetivismo. Y lo mismo pasó con Jean-Paul Sartre. Y entonces, si usamos la conclusión de Dawkins, como lo pongo en el último párrafo, pues podríamos llegar a afirmar que si violar a mujeres ayuda a perpetuar la supervivencia del ADN, pues no sería incorrecto violar mujeres. No sería incorrecto cualquiera de las conductas que consideramos que no son correctas, que no son morales. Pero si nos apegamos a la idea de Richard Dawkins, pues nos damos cuenta que podemos hacer lo que queramos, hermanos, y pues no hay problema porque no hay una moral objetiva. Los valores y deberes morales no son objetivos. Pero como lo vimos en la lámina anterior, ese es el problema del ateísmo, ese es el problema de manejar una moral subjetiva. Ese es el problema de no reconocer la existencia de los valores y deberes morales objetivos. Ese es el problema. Ahora sí que cuando esas ideas las bajamos a la vida real, hermanos, no las podemos vivir. Los ateos no las pueden vivir. Esa es la contradicción. Esa es la contradicción. Entonces nos damos cuenta que su lógica no es correcta. Recuerden que uno de los principios de la lógica es la no contradicción. Si aquí Dawkins dice que violar mujeres ayuda a perpetuar el ADN, si consideramos eso, porque para él no hay propósito, no hay moralidad, no hay destino, no hay origen, no hay nada, no hay ninguna de las categorías que también vimos en la sesión de las cosmovisiones, pues entonces llegamos a la conclusión de que todo es cuestión de opinión. Y si todo es cuestión de una opinión personal, no podemos demandar un juicio, no podemos demandar justicia por un acto que nosotros consideramos malo, que nosotros consideremos incorrecto. Eso no sería posible. Entonces, como se darán cuenta, hermanos, si abundamos en este análisis de la moralidad, de la ética, nos damos cuenta que estos valores y estos deberes tienen que venir de algo más allá de nosotros, porque nosotros mismos no encontramos la respuesta ni la congruencia. Esa congruencia y esa lógica en cuanto al argumento moral solo la podemos entender si pensamos en un Dios poderoso, solo si pensamos en la idea o existencia de un Dios. De otra manera no lo vamos a justificar, hermanos. Como también lo comenté en la sesión correspondiente de nuestra congregación, cuando hablábamos de las cosmovisiones, no estamos diciendo que el ateo no pueda ser moral, eso es importante, porque muchas veces por ahí nos quieren tirar nuestro argumento, decir, entonces tú quieres decir que un ateo no puede ser moral. No, no estamos diciendo que un ateo no puede ser moral, que sus conductas no pueden ser correctas. Lo que estamos diciendo es que los ateos no pueden encontrar una justificación fuera de un Dios eterno, fuera de un Dios teísta. No lo pueden encontrar, no pueden justificar la moral, mucho menos la moral subjetiva. No lo pueden justificar. No hay manera de que ellos digan, aquí está la moral, aquí encontré la moral.
y científicamente puedo demostrar que es subjetiva o científicamente puedo demostrar que no existe. Ni siquiera racionalmente lo pueden hacer, porque es autoevidente que cuando sufrimos un daño de una conducta mala, incorrecta, inmediatamente asumimos la existencia de valores morales objetivos para demandar justicia, para demandar un resarcimiento de un daño. Entonces, estas declaraciones ateas, salvo su mejor opinión, hermanos, nos dan cuenta que su pensamiento no es correcto y mucho menos que su pensamiento sea coherente, porque en cuanto alguno de estos personajes sufriera algún daño en su persona o en la de algún familiar muy cercano, pues estarían afirmando que tiene que haber un juicio por ese daño, ese acto que los daña. Y aquí tenemos una declaración que creo también nos va a ayudar a entender aún más lo que hemos venido comentando, hermanos. Dice el filósofo ateo también, por cierto, Kay Nielsen afirma: no hemos sido capaces de demostrar que la razón requiere el punto de vista moral o que todas las personas racionales no tienen por qué ser egoístas o amorales. La razón no decide nada. La imagen que he descrito no es agradable. Él reconoce porque se dan cuenta, hermanos, y pensar en esto me deprime. La razón puramente práctica, incluso con un buen conocimiento de los hechos, no te llevará a la moral. Esto es lo que concluye un ateo filósofo que evidentemente conoce de estos aspectos de argumentación filosófica a partir de la lógica, la coherencia y la verdad. Entonces, él llega a esta conclusión. No puedes, por más que utilices tu razón de una manera práctica, la pura razón no te va a llevar a una moral. Tiene que haber algo más. Y eso no podemos decir que viene de nosotros, sino que lo descubrimos. Nos es presentado de una manera autoevidente que la moral objetiva sí existe. Esto es lo que concluye el ateo Kai Nielsen. Creo que esta declaración es muy importante. Como esa encontramos muchas más. Lamentablemente el tiempo es corto, hermanos, pero podría citarles otros filósofos que han tratado de refutar el argumento moral o axiológico y lejos de eso se dan cuenta que no hay manera de refutarlo de una manera lógica, coherente y adecuada a los hechos que de una manera empírica nos damos cuenta, porque esto es de una manera empírica, es decir, a través de los sentidos nos damos cuenta que esto está bien, que esto está mal, que esto es bueno, que esto es malo, que esto es adecuado, que es incorrecto o incorrecto. Pero jamás lo vamos a llevar al campo experimental, no vamos a decir, bueno, aquí tenemos el bien, aquí tenemos el mal, vamos a hacer el experimento, no, ni siquiera lo podemos demostrar, como lo hemos visto con otras verdades y cuestiones racionales que creemos, porque son evidentes, como los pensamientos. De la misma manera, nos damos cuenta, o más bien estos ateos, filósofos, se dan cuenta que no pueden refutar el argumento moral. ¿Y eso a qué nos lleva? A que entonces la moralidad va más allá de nosotros. La moralidad está más allá de la humanidad. ¿Y eso a qué apunta? A la existencia de un Dios. Si los valores objetivos morales son reales y son objetivos, entonces es factible que un Dios exista. Eso es posible. Entonces, vamos a continuar, hermanos, con algunas de las cosas que también estos ateos o agnósticos no van a poder hacer ahora con una moral relativa. Por una parte, dicen que la moral es subjetiva, es decir, depende del sujeto, de lo que crea, de lo que sienta, de lo que piense. Pero en la moralidad relativa, ahí nos vamos a un ámbito donde nos dicen, bueno, sí hay una moral, pero pues es relativo. Entonces, dependiendo de las circunstancias o lo que creas o lo que pienses, va a haber una moral o se va a aplicar la moral de una manera o de otra, porque la moral es relativa. Pero, ¿cuál es el problema también con la moral relativa? Pues aquí tenemos por lo menos 6 aspectos con los cuales los ateos, agnósticos o aquellos que afirmen que la moralidad es relativa, pues no pueden acusar a otros de hacer el mal, hermanos. No lo pueden hacer porque tendrían que preguntarle, bueno, para ti, ¿cuál es para esto? ¿Estuvo bien para ti? El que viola, el que mata, el que extorsiona, el que roba, el que asalta, pues él va a decir, pues sí, pues yo para mí moral, pues no estuvo mal. Recuerden que estamos viviendo tiempos peligrosos y sabemos conforme a la escritura que muchos incluso a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo y eso está en la escritura. No estamos hablando de algo que el Padre no haya considerado. Él conoce los tiempos, él conoce cómo es esta humanidad caída. Y por lo tanto, muchas veces por ejemplo,
los que ya están en grupos delictivos, pues de delincuencia organizada, muchas veces ellos generan sus propios valores, generan su propia moralidad, para ellos no está mal matar, para ellos no está mal contrabandear drogas, contrabandear armas, la trata de personas, o sea, lo ven algo a veces ya tan natural, hermanos, porque su conciencia ha sido caracterizada, como lo dice la propia escritura. Han sido entregados a su maldad. Ya no tienen conciencia de lo bueno y lo malo, pero no porque lo bueno y lo malo no exista, sino que ha sido tanta su bajeza, ha sido tanto el que han sido, incluso desde niño, de aquel niño que es educado de esa manera, pues lo ve ya de una manera incluso natural. Pero entonces no pueden acusar ellos a otros de hacer el mal, ellos no pueden acusar a otros. Sería absurdo, es absurdo que ellos que hacen el mal estarían demandando de otros el mal. Tampoco pueden quejarse del problema del mal, pues si hay mal, pues ¿de qué te quejas? Pues si todo es subjetivo, es relativo, no puedes quejarte del problema del mal, del sufrimiento que ves en el mundo, no puedes quejarte, porque si lo haces, estás reconociendo entonces la existencia de los valores y deberes morales objetivos. Igual no puedes culpar o alabar a alguien, no puedes decir que algo es justo o injusto. Esto me encantó. Esta declaración de que no pueden decir que algo es justo o injusto es algo que llevó incluso a la reflexión a C.S. Lewis, que es considerado uno de los mejores apologetas del siglo XIX. Deben leer su obra, que se llama Mero Cristianismo, es uno de los libros más importantes y donde hace este tipo de reflexiones acerca de Dios y que lo llevaron precisamente a reconocer al Dios de la Biblia como el Dios verdadero. Él era un ateo, se dice Lewis, fue un catedrático muy reconocido de Oxford. Entonces estamos hablando de alguien que empezó a reconocer y que él decía, él afirmaba con respecto a esta declaración, recuerdo en este momento, que él afirmaba, ¿cómo puedo hablar de que un universo o que un planeta o que esta existencia es justa o injusta? Decía, ¿de dónde yo tomo el concepto de justo o injusto? Entonces él se dio cuenta que no podía hacer eso, que él no podía tomar los conceptos de justo o injusto si no reconocía que esos valores o valores o deberes morales si no eran objetivos. C.S. Lewis se dio cuenta de eso y muchos filósofos y estudiosos se han dado cuenta de esto cuando ya lo reflexionan. Igualmente con el numeral 5, no pueden ser personas con una mejor moral también. O sea, si la moral es relativa, yo no puedo decir que mi moral es mejor que la de aquel o que la moral de ella es mejor que la mía. No puedas hacer ese tipo de juicios, porque estás haciendo juicios. Eso es lo importante, hermanos, que haces juicios morales. ¿Cómo hacen juicios morales aquellos que hablan de una moral relativa? No lo puedes hacer, no es coherente, no es lógico. Y el numeral 6, no pueden mantener discusiones morales significativas. Igualmente ellos no te pueden empezar a decir, oye, lo que hiciste estuvo bien, lo que hiciste estuvo mal, oye, deberías hacer lo correcto, deberías... ¿Cómo ellos pueden mantener discusiones morales con aspectos éticos, con aspectos de justo o injusto, de bien o mal? ¿Cómo pueden mantener esas discusiones si ellos dicen que la moral es relativa? Ellos mismos se están autorrefutando cuando teóricamente manifiestan que la moral es relativa, o que la moral no existe, o que la moral es una cuestión de opinión, que la moralidad es individual. Entonces, tan solo estos aspectos, hermanos, estos puntos que les estoy mostrando en esta lámina, nos hacen ver, yo creo, de una manera mucho más clara los que les he venido comentando a lo largo de esta pequeña enseñanza, con relación al argumento moral y axiológico. Nos abren, creo, el entendimiento para poder debatir y poder confrontar a las personas que tienen una lógica deficiente respecto a este tema. Es una lógica deficiente, porque no la pueden sostener. No la pueden sostener, hermanos. Y esta afirmación de Rabbi Zacarías, que también compartí en algún momento en la congregación, pues creo que nos apunta de una manera muy clara a esta moralidad objetiva. Cuando hablamos del problema del mal, cuando se habla del problema del mal, que es algo también de lo que muchas veces acusan los ateos, los agnósticos, acusan que cómo puede haber un Dios si existe un mal, pero aquí está una respuesta muy clara, lógica y coherente con respecto a esas demandas de un Dios justo, de un Dios bondadoso, de un Dios todo amor. No sé, ¿cómo puede existir ese Dios si estoy observando el mal que existe en el mundo? Aparentemente parece ser un argumento o una afirmación que
nos puede mover, pero tenemos que reconocer que ese tipo de afirmaciones siempre buscan tocar el aspecto sentimental, emocional, pero debemos recordarles que hay un aspecto intelectual, hermanos, que hay un aspecto intelectual lógico para hacer ese tipo de afirmaciones con respecto a que hay un Dios bondadoso, como ese Dios bondadoso o ese Dios de amor puede permitir el mal. Por lo tanto, Dios no existe. Ese es su argumento. Pero entonces el problema es que ellos toman conceptos de bueno, malo, justo, injusto, que están reconociendo como objetivos sin darse cuenta. Y aquí está la declaración de Ravi Zacharias, que como les he comentado es uno de los apologistas más importantes de la historia, lamentablemente ya falleció en este año, pero dejó un legado muy importante para todos nosotros que nos interesa todo lo que es relacionado con la apologética, con la defensa de la fe. Él fue un apologeta, un evangelista, y él, como les había comentado, siempre se desenvolvió en las aulas, en los círculos académicos, en los campus universitarios, y debatía muy frecuentemente el argumento moral, el argumento axiológico, para poder refutar todos estos malos entendidos y estas falsas ideas que nos tratan, o falsos argumentos o afirmaciones que tratan de socavar la existencia de un Dios. Hermanos, cuando dice Ravi Zacharias muy atinadamente, cuando dices que el mal existe, asumes que el bien existe. Eso es evidente, hermanos. Si tú dices que el mal existe, estás reconociendo implícitamente que el bien existe, porque si no hay un bien, ¿con qué comparas el mal? Tienes que tener un punto de referencia. Para tú decir que algo es bueno o algo es malo, debes tener ese punto de referencia, ese bien, ese correcto. Y eso te lleva a decir que lo que estás comparando está mal. Por lo tanto, si dices que el mal existe, asumes que el bien existe. Y cuando asumes que el bien y el mal existen, asumes una ley moral en base a la diferencia entre uno y otro. Entonces hay una ley moral, hay una ley más allá de nosotros que nos dice la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo uno y lo otro. Y cuando asumes una ley moral, debes dar lugar a un dador de esa ley moral. Esto es lógico, hermanos, y es autoevidente. Entonces, cuando la gente atea, cuando la gente agnóstica, cuando la gente que ataca el argumento moral dicen, no, pues Dios no existe porque hay maldad, porque hay sufrimiento, bueno, pues o hay injusticia, bueno, pues si tú reconoces que el mal existe, estás asumiendo que existe un bien. ¿Y eso a qué te lleva? A que haces una diferencia entre bien y mal. ¿Y por qué haces esa diferencia entre bien y mal? Porque hay una ley. Porque hay una ley moral. Hay una ley moral que te permite diferenciar entre lo uno y lo otro. Y si asumes esa ley moral, consecuentemente reconoces la existencia de un dador de esa ley moral, un dador, alguien que proporciona esa ley moral, porque como observamos en este pequeño estudio, hermanos, nosotros no podemos decir que nosotros generamos la moral, nosotros la descubrimos y estamos tratando de descubrir la moral a la luz de la palabra de Dios. Ahí intentamos buscar la verdad, ahí intentamos buscar el bien, ahí buscamos lo justo. Porque Dios es el parámetro, él es el estándar más alto de moralidad. Dios es ese estándar de moralidad, hermanos, que intentamos como creyentes alcanzar a través de la persona de Yeshua, a través de la persona de Jesús. Porque como nos damos cuenta al analizar el Evangelio de Yeshua, el Evangelio de Jesús, nos damos cuenta que en toda su conducta y lo que Él demanda de nosotros, siempre tiene un componente ético o moral. Un componente que se va a referir al bien o al mal, a lo correcto o incorrecto. Entonces, ¿de dónde viene eso? Eso no tiene, sin lugar a dudas, que viene de un Dios más allá de nosotros. Porque como les decía, no podemos, incluso no podemos afirmar que un ateo sea amoral. No, puede tener su conducta moral y puede ser incluso a veces más moral que un creyente. Pero lo que estamos diciendo es que ese ateo no puede justificar su moralidad, es decir, no puede justificar de dónde viene ese, ese aspecto, esa conducta, ese conocimiento de los valores y deberes morales. No lo pueden justificar. Solo lo podemos justificar con la existencia de un Dios. Solo de esa manera lo podemos justificar. Porque no tenemos de ningún ámbito del conocimiento hasta el día de hoy alguien que te pueda demostrar que los valores y deberes morales vienen
o son creados por un ser humano. Imposible, hermanos. Son verdades autoevidentes que el Dios puso en nuestros corazones. Así como dice que puso la ley, Él también nos está impregnando de ese bien, de ese mal. Obviamente con la caída del hombre, ese entendimiento acerca del bien y del mal fue transformado, fue modificado. Y muchas veces por eso necesitamos de la Escritura y necesitamos de este Salvador para poder entonces adecuar nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Y esos pensamientos siempre van a tener un componente ético y moral, como lo observamos fundamentalmente con la ética, que trata de esta introspección individual, personal, acerca de lo bueno y lo malo. Éticamente estamos autorreflexionando conductas, estamos reflexionando actos, ya sea de nosotros, y vamos formando nuestro carácter de moralidad. Pero la moralidad ya como tal, la moral, que es lo que estamos viendo en este argumento, son los actos que de una manera muy clara observamos en, en el mundo. Un robo, un asalto, una violación, un asesinato. Ya todas esas conductas nos permiten a nosotros todos ya determinar si es bueno o malo. Pero solo es a través del reconocimiento de que haya algo más allá de nosotros. Ninguna cultura, en ninguna etapa de la historia nos puede demostrar, miren, aquí se creó la moral, aquí, este país, esta cultura, aquí se creó la moral, antes no existía. No es cierto, hermanos. La moral es autoevidente. La moral es autoevidente. Y por lo tanto, nos apunta a la existencia de un Dios. Racionalmente a eso nos lleva. Nuestro pensamiento no nos puede llevar a otra cosa, no nos puede llevar a otro lado, no nos puede llevar en otra dirección. Entonces, hermanos, regresemos al argumento moral axiológico, verifiquemos las premisas a la luz de lo que hemos venido comentando y considerando la problemática de la moral subjetiva o la problemática de la moral relativa. Vimos que no son salvables. No es posible. Entonces, regresemos al argumento moral o axiológico. Su premisa inicial dice, si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. Pero la segunda premisa dice, si los valores y deberes morales objetivos existen, por lo tanto, en consecuencia, Dios existe. Es racionalmente coherente pensar que Dios existe porque los valores y deberes morales objetivos sí existen. Son evidentes, son reales y no dependen de lo que yo crea, de lo que yo pienso, de lo que yo sienta. No depende de lo que pensaban los nazis. No depende de lo que pensaban los narcotraficantes. No depende de lo que pensaban los tratadores de blancas. No depende de lo que ellos piensen. Nosotros, la sociedad, de una manera clara, se dan cuenta que eso es mal, que eso está mal, que eso es inadecuado. ¿Por qué? Porque los valores y deberes morales objetivos sí existen, sí son reales, son verdaderos. Y si eso es verdad, hermanos, pues Dios existe. Por lo tanto, nuestras premisas son lógicas, corresponden con la realidad y por lo tanto es racional llegar a esta conclusión, que Dios existe. Y como lo vimos también con el argumento cosmológico y el argumento teleológico, estas podrían ser las preguntas o preguntas sugeridas para un Dios no existe o la moralidad no existe o es subjetiva. Debemos volver a utilizar también este tipo de repreguntas o de preguntas cuando estamos interactuando con la gente. ¿Cómo sabes que eso es verdad? ¿Cómo sabes que la moral es subjetiva? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que la moral es relativa? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Te tienen que dar elementos racionales y lógicos, porque como lo vimos, este argumento moral no tiene manera de demostrarse de una manera científica, de una manera experimental, pero a la luz de los principios de la lógica, a la luz de la racionalidad, a la luz de la coherencia y a la luz de lo que observamos en la realidad, ellos se tienen que dar cuenta que sí hay una moral objetiva. Y entonces ya cuando les preguntas, ¿has pensado en la objetividad de los valores y deberes morales? Es cuando los podemos llevar a este tipo de ejemplos
del holocausto, la violación, el robo, todo esto. Recuerdo que alguien en alguna conversación que tuve con algún familiar, él me dijo, no, bueno, pues la moral sí es subjetiva porque si robas porque tu hijo necesita comida y robaste para darle un taco, pues ahí eso no es malo. Pero ahí él le hice ver que ese pensamiento no era correcto. ¿Por qué? Porque el hecho de que ella haya robado para dar alimento a su hija, eso no hace ver que el robo ya sea bueno. Eso no quiere decir, ya el robo es bueno. No, no. El robo sigue siendo malo. La conducta, el valor objetivo moral de robar es malo. El tratamiento que recibe por las circunstancias, esa es otra situación. Una cosa es el valor y otra cosa es el tratamiento que dan a ese valor en ese caso concreto. Por ejemplo, esta persona, pues obviamente va a ser sometida un pequeño juicio o a un pequeño procedimiento, pero al verificarse que lo está haciendo por esto incluso se conoce en el derecho penal como robo de famélico, que es un robo que tú haces por una extrema necesidad y que por lo tanto ya no es imputable para que recibas una sanción de carácter penal. Pero entonces, por ese acto, eso no desvirtúa el propio acto del valor moral del robo. Sabemos que robar es malo. Entonces, lo que le hice ver a esta persona y se dio cuenta, es que efectivamente se dio cuenta que entonces el valor objetivo era moral, porque permanecía. Le dije, si tú me compruebas que al haber robado ella en esas circunstancias, el valor de robar se hizo bueno, pues entonces sí, el valor es subjetivo. Pero muchas veces nos hacen ese tipo pues, de afirmaciones que muchas veces no se han reflexionado, pero cuando los analizamos a la luz de esta información que les he brindado en esta oportunidad, hermanos, pues nos damos cuenta de una manera muy evidente que los valores objetivos sí existen, que el tratamiento que se les dé de acuerdo a una ley, de acuerdo a una legislación, de acuerdo a unas circunstancias, pues es diferente, efectivamente, pero eso no anula la existencia de ese valor, no lo anula. Ese valor sigue ahí persistiendo y eso ha sido a lo largo de la historia. A lo largo de la historia robar es malo, a lo largo de la historia matar es malo, a lo largo de la historia hemos visto que estos tipos de hechos son objetivos. Entonces, hermanos, pues creo que tenemos elementos básicos, evidentemente, para poder defender nuestra fe. El día de hoy concluyo con ustedes todo lo que sería como pues taller de apologética. Es un taller muy básico, hermanos. Incluso de cada uno de estos temas podemos profundizar más y nos vamos a dar cuenta que tenemos aún mayores herramientas, pero para una iniciación básica, que es lo que nos demanda Primera de Pedro 3:15, de poder dar razón a todo aquel que nos demande de la esperanza que hay en nosotros, haciéndolo siempre con mansedumbre y reverencia, teniendo santificado a Yeshua en nuestros corazones, es lo que nos demanda el apóstol Pedro. Y es lo que ejerció de una manera muy adecuada y de una manera, yo sin dudas lo puedo afirmar, de una manera profesional, el apóstol Pablo. Él fue un apologeta nato. Y como lo vimos desde la ascensión inicial de todo este taller de apologética, Pablo definió su ministerio como el de la defensa, utiliza la palabra apología, como el de la defensa y confirmación del Evangelio. Y como también lo pudimos verificar a lo largo de estas sesiones, Pablo ejercía la apologética y discutía con filósofos, con estoicos, con epicúreos. Y seguramente discutió con ateos, con agnósticos, él discutió con todo mundo, pero él siempre lo hizo de una manera lógica, de una manera coherente. Él era un apologista, él era un defensor del Evangelio. Fundamentalmente Pablo, como lo podemos observar en todas las cartas, en el libro de los Hechos, nos damos cuenta cómo Pablo debatía, cómo Pablo discutía. Y entonces, hermanos, pues les doy gracias por haber estado en esta sesión. Gracias por su atención, pero sobre todo gracias al liderazgo y gracias a nuestro Dios Todopoderoso que nos permite estas herramientas, que nos permite este conocimiento para poder entender que lo que creemos es verdad. Ya no solo es la revelación que sin duda el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones, sino que tenemos también la revelación de que esto es verdad. Tenemos la revelación divina, pero también tenemos nuestro ejercicio intelectual que nos permite concluir que el argumento moral o axiológico apunta a Dios, apunta a un ser superior,
apunta a un ser divino. Y afortunadamente, por misericordia de Él nos ha revelado a Yeshua para poderle conocer al Padre Celestial. Gracias a su misericordia, hermanos. Gracias a eso. Gracias a su misericordia. Que tuvo compasión de nosotros y que nos permite también, en este caso, tener elementos argumentativos para poder defender de una manera muy clara nuestra fe. Y sobre todo, tener mayor confianza, tener una confianza en que lo que creemos es verdad porque lo hemos podido verificar, hermanos, a través de estos tres argumentos y a través de todas las sesiones que dimos de apologética, que como les insisto, fue una cuestión muy básica, pero esperemos primeramente el Eterno cuando estemos de vuelta en la congregación, si Él lo permite, pues vamos a estar, el que guste, pues vamos a estar abundando más en estos temas o en cuestionamientos o en refutaciones que se nos quieren hacer, ya sea de un argumento, de otro, de una idea, pues estamos siempre abiertos, hermanos, a servirles en el temor del Señor para que si tenemos las respuestas, pues poderlos apoyar, hermanos. Porque como les he dicho, un Dios infinito, con nuestras mentes finitas, va a ser muy difícil que podamos tener todas las verdades, todas las respuestas a todas las inquietudes que surgen tanto en el ámbito teológico como en el ámbito intelectual, como en el ámbito emocional, cuando leemos y estudiamos la Escritura. Entonces, hermanos, les doy gracias por haber puesto atención a todos estos estudios y sesiones acerca de una apologética, que les insisto, es una apologética básica, pero creo que nos permite tener herramientas para poder defender de una manera pues muy clara nuestra fe y de poder llevar a las personas a reflexionar sobre estas preguntas, sobre estos cuestionamientos y sobre estos argumentos que sin duda alguna los tienen que llevar a dudar de su cosmovisión. También cuando efectuemos las cuatro categorías, las preguntas relativas a cada una de ellas del origen, el significado, la moralidad, el destino, ahí es cuando ellos van a empezar a darse cuenta que su lógica, que su pensamiento, que sus ideas no son tan coherentes, no son tan reales y por lo tanto se pueden dar cuenta que hay un Dios, que hay un Dios que los espera, que hay un Dios que les ama. Y nosotros somos quizá ese conducto, vamos a hacer quizá ese medio a través del cual, como dice el apóstol Pedro, santificando a Dios, a Yeshua en nuestros corazones, presentando siempre defensa, preparándonos, dice el apóstol Pedro, estar siempre preparados, que es lo que hemos estado haciendo en estas sesiones de apologética, nos hemos estado preparando para poder dar respuesta con mansedumbre y reverencia a todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Pues hermanos, les doy gracias, cierro ya con esto, que tengan excelente cierre de Shabbat, cuídense, que el Todopoderoso nos guarde a todos y cada uno de nosotros y que podamos continuar viéndonos en otra próxima sesión donde ya tocaremos otros temas con la guianza del Espíritu Santo. Estaremos ya comentándoles qué es lo que continuaremos impartiendo con la guianza del Espíritu Santo. Que tengan excelente tarde. Shabbat Shalom.